Buenas tardes a todos los asistentes. Soy la doctora jueza de la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. El día de hoy, miércoles 25 del presente año, se realiza la presente audiencia de acción de protección dentro del caso asignado con el número 17203-2023-05850, interpuesta por el señor Leodán Raúl Chala Lloví en contra del Servicio de Rentas Internas. La presente causa tiene por objeto conocer la presunta vulneración de los derechos constitucionales a la propiedad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, en relación con el secuestro de un vehículo adquirido por el accionante. Los intervinientes con calidad de partes procesales podrán ejercer su derecho a la defensa y pronunciarse respecto a los hechos que motivaron esta acción constitucional. Señorita secretaria, por favor, constate la identidad y calidad de los comparecientes, así como si nos encontráramos en el día y hora señalados para la realización de la presente audiencia. Si es así, de por instalada la misma. Buenas tardes, con su venia, señora jueza, me permito constatar ante usted la comparecencia de los sujetos procesales convocados a la presente audiencia de acción de protección. Se encuentra presente el señor Leodán Raúl Chala Lloví, en calidad de accionante acompañado de su abogado patrocinador, así como el representante legal del Servicio de Rentas Internas, parte accionada de esta causa, el Procurador General del Estado. Fue notificado, el cual sí compareció, y de igual forma dejó constancia de que nos encontramos en el día y hora fijados para la realización de esta audiencia, conforme consta en el expediente. Siendo las 19 horas y 12 minutos, por delegación de la señora jueza constitucional, declaro instalada la audiencia pública correspondiente al juicio número 1723-2023-05850. Esta audiencia se realiza en el marco de una acción de protección constitucional interpuesta por el señor Leodán Raúl Chala Lloví en contra del Servicio de Rentas Internas, representado legalmente por su director general. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta audiencia tiene por objeto analizar la presunta vulneración de los derechos constitucionales derivados del secuestro del vehículo con placas PDO 2375, ejecutado el 24 de octubre del 2023, dentro del proceso coactivo número DZ9-UAPC18-0000582 contra el Club Deportivo El Nacional. Le agradezco, señorita secretaria. Le solicito por consiguiente que dicte los lineamientos que señalemos para la realización de la presente audiencia. Se les comunica a los asistentes que está prohibido grabar o retransmitir la audiencia. La diligencia únicamente será grabada por los sistemas autorizados por el Consejo de la Judicatura y deben adecuar sus intervenciones al tiempo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Muchas gracias, señorita secretaria. Luego de denunciar las anteriores directrices y estando presentes las partes procesales, doy por instalada la presente audiencia. Por lo que consiguiente, iniciamos con las intervenciones de las partes procesales. Por ende, comenzamos con la intervención de la parte accionante. Por favor, señorita secretaria, ¿me podría confirmar quién va a intervenir? Señora jueza, de parte del accionante se encuentra el señor Leodán Raúl Chala Lloví. Juez, le concedo la palabra al señor Leodán Chala Lloví, quien cuenta con un tiempo de 10 minutos para su intervención. Buenas tardes, señora jueza. Mi nombre es Leodán Raúl Chala Lloví y comparezco el día de hoy ante usted, ya que me vi vulnerado por mis derechos por unas actuaciones indebidas del Servicio de Rentas Internas. Bueno, lo que sucede fue que el día 24 de octubre se llevó a cabo el secuestro de mi vehículo, un Chevrolet Sail con placa PDO 2375, y por parte de los agentes ya mencionados. Quiero recalcar que yo cooperé de manera cordial con ellos, yo mismo entregué el vehículo, a pesar de que yo tenía conocimiento de que ellos no tenían nada en contra de mí y estaban vulnerando mis derechos. Asimismo,
Asimismo, quiero mencionar que yo presenté mi matrícula en la que sale mi nombre y sale que no hay ningún tipo de prohibición en la ANT, por lo que el vehículo legalmente me pertenecía. Y asimismo quiero enfatizar que yo no tengo nada que ver con un proceso que mencionaron sobre el Club Nacional y el SRI. Yo nunca fui notificado, no participo dentro de ese proceso. Yo comparezco ante usted únicamente para que se cumplan con mis derechos y me devuelvan mi vehículo. Gracias. Muchas gracias, señor Chala. Ahora le damos paso a la abogada de la parte accionante. Buenas tardes, señora jueza y demás partes procesales. Para efectos de grabación me identifico, soy la abogada Ariana Mesa Reyes, con matrícula 13-18-573 y me encuentro en calidad de abogada defensora de la parte accionante, el señor Leodán Raúl Chala Ayoví. Señora jueza, la presente acción de protección la presentamos con el objeto de analizar y determinar que el acto migratorio que paso a explicar posteriormente vulneró los derechos constitucionales de mi defendido, principalmente su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso y el derecho a la propiedad privada, los cuales se encuentran contemplados dentro de los artículos 66.26, 76.7, el artículo 82 y el artículo 321 de la Constitución de la República. De esta manera, señora jueza, con base a los antecedentes que mencionó el señor Leodán, se puede comprender que la vulneración se originó a partir del procedimiento de ejecución de coactiva número DC9-0BUAPC 18-000582 acumulado y el acta de secuestro del vehículo con placas PDO 2375 seguido en contra del Club Deportivo El Nacional por parte del Servicio de Rentas Internas. El secuestro se efectuó, como lo mencionó, el 24 de octubre del año 2023, por medio del cual, de manera inconstitucional y arbitraria, despojaron de su vehículo a mi defendido, vulnerando como resultado de este acto el derecho constitucional a la seguridad jurídica, debido a que el SRI omitió que el legítimo propietario del vehículo era mi defendido y no el Club Deportivo del Nacional, conforme a los documentos habilitantes que presentó al momento del secuestro, como son la matrícula del vehículo y el registro único vehicular. Sin embargo, a pesar de que mi defendido presentó estos documentos, no se reconoció por parte del SRI la calidad de propietario ni su derecho al uso, goce y disposición del bien mueble. Además, al momento de conocer el SRI el cambio del propietario, debió y tenía la obligación de notificar con las órdenes de medidas cautelares a mi defendido, para que así él pudiera ejercer su derecho a la defensa y justificar la propiedad. Sin embargo, el SRI omitió esto y procedió a secuestrar el vehículo, dejando en total indefensión al señor Leodán, vulnerando de esta manera sus derechos constitucionales al debido proceso y específicamente a la garantía legítima de defensa. Por lo tanto, solicito ante su autoridad que se reconozca la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y el derecho a la propiedad privada. Además, solicito que se devuelva el vehículo, se paguen los honorarios y costas procesales y que el Servicio de Rentas Internas se disculpe públicamente por la vulneración de derechos de mi defendido. Además, que se deje sin efecto el acta de secuestro y la providencia antes mencionada. Muchas gracias, juez, por mi intervención. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra ahora el representante del Servicio de Rentas Internas. Con su venia, señora jueza, para efectos de audio y grabación me identifico. Soy el abogado David Pinto, con matrícula 017-2020-16. Comparezco en nombre y en representación del director general del Servicio de Rentas Internas, de quien ofrezco poder o ratificación. El objeto de esta audiencia se trata del secuestro del vehículo del señor aquí presente. El vehículo en cuestión fue objeto de medidas cautelares dentro del proceso coactivo con el número asignado dentro del expediente, iniciado válidamente contra el Club Deportivo El Nacional por deudas tributarias superiores a los $825.000. Este auto de pago se emitió el 5 de noviembre del 2020 y las órdenes de prohibición de enajenar constan desde esa misma fecha, con ciertas renovaciones registradas.
Después de esto, lo que llama la atención es que en enero del 2022 consta una cancelación de esta medida. Coincidentemente, durante este periodo se adquirió por parte del señor el vehículo y de nuevo se volvió a inscribir el bloqueo en las siguientes fechas. Después de esto también se remitieron oficios a la Agencia Nacional de Tránsito, al municipio de Quito, al registro mercantil, ya que ellos, conforme a la ley, tenían la obligación de inscribir estos gravámenes. Si bien después de esta inscripción existió la compra-venta posterior que no respetó tales medidas, esto no puede invalidar la actuación legítima de la administración tributaria. Además, no podemos aceptar que el accionante adquirió un bien grabado desconociendo las cargas previas y además utilice esta acción de protección para revertir un acto administrativo en firme. Por ello solicitamos que se deseche la acción por no haber existido una vulneración de derechos por parte del SRI. Muy bien, muchas gracias. De la misma forma, ahora escucharemos a la Defensoría del Pueblo. Por favor, señorita secretaria. Por favor, se solicita la presencia del Defensor del Pueblo. Bien. Buenas noches, señora jueza y con todos. Por parte de la Defensoría del Pueblo, lo que me acaba de mencionar es algo muy importante y es que el señor, al igual que muchas personas, hacen lo posible por poder ahorrar y comprar su vehículo por primera vez. Algunos ni siquiera lo logran. Así que sea un daño colateral después de todo es algo bastante perjudicial, en primer lugar. En segundo lugar, desde algo que tenga que ver con la administración pública por parte de tanto del SRI como de ANT, el hecho de que hayan pasado por alto esta situación. Encima, más allá del tema de legalidad, hay un tema que es la responsabilidad que deben asumir estas dos instituciones por el daño que le causaron a la persona. Así que, mencionando lo anterior, tengo que también hacer énfasis en dos articulados importantes de derechos humanos, señora jueza. El primero es el artículo 17 de derechos humanos, con respecto a que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. En segundo lugar, que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En conjunto también con el artículo 8 de los derechos humanos, tiene que decir que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Entonces, con lo que le acabo de mencionar, a esta persona se le ha arrebatado su bien inmueble que lo compró de forma legal y de buena fe, sin un daño colateral. Desde la Defensoría del Pueblo, lo que le queremos recomendar es que, en primer lugar, se capaciten bien a las personas tanto del SRI como de la Agencia de Tránsito Nacional, para que de esa manera se eviten ese tipo de errores a largo plazo. En segundo lugar, que exista una reparación no solamente material, sino también simbólica, que los que tengan la culpa sepan pedirle perdón al Señor. Y por último, que se cruce una información, al momento de que se cruce información entre las instituciones, lo hagan de una manera óptima y adecuada. Es todo lo que hay que decir por parte de la Defensoría del Pueblo, señora jueza. Muchas gracias, señor representante. Procedemos ahora con las preguntas aclaratorias. Señor Chala, ¿podría confirmar si al momento de adquirir el vehículo verificó que no existía prohibición de enajenar registrada en la ANT? Claro que sí, señora jueza. Yo revisé la certificación de la ANT y tengo una copia del certificado en mi poder. Representante del SRI, ¿puede explicar por qué, si existía una prohibición vigente, la ANT permitió la transferencia del dominio? Si bien se dio la transferencia del dominio, se pudo haber dado debido a un error en el sistema de la ANT porque ya constaba posteriormente la medida del automotor.
Cuando se volvió a inscribir el gravamen, luego de que el señor Chala ya era propietario, ¿cuándo? La fecha. Se volvió a inscribir el 4 de octubre del 2023. Muchas gracias, abogado. Luego de haber escuchado la intervención de todas las partes procesales, vamos a proceder con el tiempo de la réplica. Le consulto a la abogada de la parte accionante si desea hacer uso de este tiempo. Sí, señora juez. Si bien es cierto que el acta del secuestro del vehículo se ordenó antes de que mi cliente fuera el dueño, a la fecha del secuestro, el depositario fiscal del SRI observó que la calidad del propietario cambió. Pese a que el accionante le indicó con documentos como la matrícula original y el registro único vehicular que él era el legítimo propietario del vehículo. Y por lo tanto se entiende que el traspaso se dio de manera legal, ya que no existe ninguna sentencia ejecutoriada dentro de la acción de protección que manifieste lo contrario. Asimismo, no existe ninguna prohibición de enajenar ni bloqueo vigente. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera, le consulto al abogado del SRI si desea hacer uso del tiempo de la contrarréplica en tal caso de que lo requiera. Sí, señora jueza. Señora jueza, el automotor en cuestión ya estaba sujeto a órdenes de secuestro dictadas en el marco de procesos coactivos en firme. Por ende, es imposible vincular en este contexto al señor accionante. Lo que llama poderosamente la atención, tal como lo mencioné anteriormente, es que, a pesar de tener la medida inscrita, esta se dio de baja en enero del 2022. Posteriormente procedió a adquirir el señor el vehículo y nuevamente se procedió con el bloqueo, ya que esto es algo inusual en el sistema. Ayer mismo también se realizó una verificación del sistema de transferencia de dominio y el bloqueo seguía constando en el bien registrado. No se evidencia que al momento de la compraventa el accionante hubiera presentado documentación completa o habilitante para probar la legitimidad de la adquisición. Por tanto, no se puede aceptar esta acción de protección como vía para subsanar irregularidades que no son atribuibles a esta administración tributaria. Si el señor Chala considera que se fue afectado por terceros en la adquisición del bien, deberá ejercer los mecanismos correspondientes en otra jurisdicción, en lo que respecta al SRI. Hemos actuado conforme a derecho dentro del marco legal del procedimiento coactivo y sin vulnerar los derechos del accionante. Gracias, señor juez. Gracias por su valioso aporte. Bueno, vamos a dictar la sentencia correspondiente. Por los razonamientos expuestos, no cabe duda que se debe admitir la presente acción de protección, pues es evidente la vulneración de los derechos constitucionales en consecuencia a esta autoridad constitucional. Considera que se vulneraron las garantías constitucionales de las accionantes consagrados en los artículos 66.26, 76.7, literales A, B, C y H. El artículo 82 y 321, literales A, B, C y H de la Constitución de la República, en concordancia con los numerales 1, 2 y 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y visto que la entidad accionada no se aplicó las normas pertinentes en la forma que determinen los artículos 424 y 425, razón por la que, administrando justicia en nombre del poder del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la acción de protección presentada por el señor León Raúl Chala Lloví, declarando la violación de sus derechos constitucionales por parte del Servicio de Rentas Internas, a la seguridad jurídica, a la propiedad privada y al debido proceso respecto a la garantía legítima defensa, y como medidas de reparación integral de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se dispone: la reparación inmaterial. Se deja sin efecto el acta de secuestro del vehículo de placas PDO 2375 de la propiedad del señor León Raúl Chala Lloví, de fecha 24 de octubre de 2023, realizado por el depositario del SRI, el señor David Pinto. Así como se deja sin efecto la providencia número DZ9-0
COAPGE C23-00001779 de fecha 7 de noviembre de 2023. Como garantía de no repetición se dispone al Servicio de Rentas Internas la capacitación de los depositarios fiscales a nivel nacional sobre derechos constitucionales de las personas, sobre sus bienes en general, inmuebles e inmuebles, así como del derecho del uso, goce y disposición de la cosa cuando se justifica su propiedad. Capacitación que se realizará por parte de la institución antes referida en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Como medida de reconocimiento se dispone las disculpas públicas por parte del Servicio de Rentas Internas por la vulneración de los derechos constitucionales, así también como la publicación de la presente sentencia en la página web de la entidad accionada. En el término de tiempo mínimo de 15 días, se le concede a dicha entidad el término de 10 días, a fin de que se demuestre el cumplimiento de esta medida. De conformidad también con el artículo 21 de garantías jurisdiccionales y control constitucional para el cumplimiento efectivo de esta sentencia, ofíciese a la Defensoría del Pueblo y a quien se delega realícese el seguimiento respectivo del cumplimiento de la misma. De conformidad con el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República, una vez ejecutoriada la sentencia por secretaría remítese copia certificada a la Corte Constitucional. Sin costos ni honorarios que regular, señora secretaria, por favor, notifique, publíquese y archívalo. Siendo las 7:32, se da por finalizada esta audiencia constitucional. Así queda registrado esta acta y se cierra la audiencia. Muy bien. Para cerrar esta simulación, quiero agradecer a sus compañeros por la ejecución de este rol. Estuvo bien. Lo que yo les voy a pedir y lo que vamos a ir mejorando y trabajando es en la parte espontánea de las posturas. Es decir, los roles tienen que ya no ser evidentemente preparados y de lectura del rol, sino que tiene que ser más natural, tiene que salir con más naturalidad dentro del desarrollo del proceso, lo que vamos a revisar el día de mañana. Debido a qué cosa, qué es lo que sucede, tenemos dos situaciones. Por ejemplo, la postura del juez estuvo bien, la jueza, pero nos damos cuenta de que inclusive dentro de la lectura de la sentencia pues nos equivocamos al hablar. Entonces tenemos que mejorar el tema de la lectura, porque aunque demos lectura a la sentencia, pues existen es como un modismo, una traba en cada frase. Entonces eso es lo que tenemos que ir mejorando con las partes. Y señores, eso nos va a sacarse a todos, quiero decir a todos los que han pasado por aquí, les ha sucedido, porque como estamos pendientes de un guión y de no equivocarnos, entonces les sugiero prepararse con una parte más natural, excepto en aquellos casos donde tenemos que ejecutar y mencionar la norma como tal, de forma expresa, de forma tácita, la lectura, pues nosotros podemos decir dentro de los procesos, señor juez, me permito a dar lectura de forma textual de lo que dice tal artículo con el propósito de poder expresar, pues, tratar de ser contundente dentro de la expresión o caracterización de cómo se lleva un evento, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo les sugiero ejecutar para las próximas audiencias, como es el día de mañana. No tengo mayores observaciones con respecto al desarrollo de esta audiencia, pues bueno, se nos da un poco más natural porque es una acción de protección. La de mañana será de inconstitucionalidad, donde veremos nuestros mejores participaciones por parte de ustedes. Muchas gracias.